Primera ponencia de la tarde, que de alguna forma me va a ser muy fácil presentar. Tan solo decir que es de un compañero de radio, pero una de las grandes. Nosotros somos los pequeñitos, de aquellos que no tenemos. Para ello pido pues que para hablar de la experiencia personal, de la experiencia con seres de otras galaxias, suba aquí al estrado don Sixto Paz Wells. Perdón que me vaya a poner cómodo, pero esas son las ventajas de ser presidente. Con el respeto que todos ustedes me merecen y agradeciendo a la organización por permitirme también contar quizás con unos minutos más para hacer esta exposición. De lo que les voy a hablar es del mensaje del contacto extraterrestre. De ninguna manera pretendo entrar en polémicas porque todos sabemos de que la verdad no es patrimonio de nadie, empezando por el que habla. O sea, todos tenemos una parte que aportar y la idea es en este caso aportar elementos de juicio que nos permitan a todos hacernos una idea global, o sea, una idea de conjunto. Que podamos llegar, por lo menos en el tema de los ovnis, a una verdadera común unidad mental con miras algún día a una verdadera común unidad humana de amor y de fraternidad. El mensaje del contacto extraterrestre, tal como lo hemos vivido nosotros a través de la misión Rama. En 1974, ya todos ustedes conocen la historia, a raíz de una conferencia en el seno de una familia que siempre hemos recibido nosotros desde muy pequeños, pues todas las informaciones digeridas, compartidas por mi padre Carlos Paz García, pues desde muy pequeños no era nada extraño para nosotros la temática del fenómeno ovni. Incluso, pues habían muchísimas personas alrededor de mi padre con las que tuvimos acceso y de las cuales aprendimos muchísimas cosas. Ya en el año 74, cuando tenía 18 años de edad, participé de una conferencia muy singular, muy particular. Podríamos hablar hasta de una coyuntura particular. Una noticia que sale en el diario de mayor circulación de Lima, que habla de no solamente ondas de radio en el cosmos, en el espacio, pues había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral, como se creía, sino que era mucho ruido. Y también se hablaba de que científicos expertos en claves y en sonidos trataban de interpretar esto. Y también un grupo de psíquicos que trabajan para el gobierno norteamericano, gente que ha nacido con facultades de percepción extrasensorial más desarrollada que el común de la gente, iban a trabajar en una comisión conjunta, en un proyecto conjunto, en que mientras que científicos trataban de decodificar, de interpretar las señales del cosmos con el uso de las computadoras, este grupo de psíquicos se iba a concentrar para enviar al espacio una onda mental lo suficientemente fuerte para que si en el espacio existían civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, que no solamente hubiesen desarrollado su tecnología, sino también su poder mental, supieran que aquí en la Tierra ya hay quienes nos consideramos en capacidad de mantener un contacto inteligente. Fue así que mi padre, con un amigo suyo, un médico, ginecólogo del Hospital de Policía, que había estudiado a nivel universitario la parapsicología en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, pues organizaron una conferencia que trató sobre el tema de la telepatía. Estuve con mi padre allí y, bueno, me gustó muchísimo el tema, de tal manera que, como era un ángulo diferente de donde usualmente se enfrentaban siempre las cosas, por lo menos en el ámbito de mi padre, por lo menos lo que escuchaba, me gustó mucho. Regresé a la casa y con mi madre y mi hermana intentamos nosotros recibir un primer mensaje. En ese momento, quiero aclarar que no me considero yo que fuera una persona preparada ni una persona especial para esto, pero esa coyuntura de la que hablaba, todo un año antes, a raíz del libro de Yo visité Ganímedes que escribió José Rociano Holder, amigo de mi padre, y que vive en la actualidad en Perú, tiene 80 años él, acaba de sufrir hace poco un infarto, pero se ha recuperado de esto, pues él sacó el libro en 1972, y a raíz de eso, como mi padre era el más
conocido en el tema de los ovnis allí en el Perú, era siempre él el invitado, ya no solamente a dar conferencias sobre los ovnis, sino a comentar ese libro. Fue en una de sus conferencias que él dio en el año 73, a comienzos del 73, un año antes de la experiencia, en que fue él a una agrupación yoga. Y fuimos con mi padre, mis dos hermanos y yo. Me gustó mucho el ambiente de personas. Era la primera vez que tenía contacto con gente espiritual, gente que está detrás del tema espiritual, no precisamente los ovnis y de la ciencia. Entonces me quedé a hacer yoga, me quedé a participar con toda esta gente, me hice vegetariano desde el año 73 hasta la fecha. Y igualmente hacer todo este tipo de técnicas, hatha yoga, mantra yoga, meditación. Ya cuando el año 74, después de la conferencia con mi madre y con mi hermana, reunidos en la sala de la casa, intentamos la primera comunicación, estaba muy excitado, muy entusiasmado por lo que la conferencia había transmitido. No pensaba yo que pudiera tener resultado, pero se me ocurrió que podíamos jugar a esto. Y como un juego, se recibió la noche del 22 de enero de 1974 el primer mensaje de una forma que ni siquiera preveía que podía darse, y fue a través de la psicografía. No es lo que llamemos, yo ya sabía que existían psicografías, que existía de pronto la ouija, o la vasografía, o la psicofonía, no. Simplemente una persona que en ese terreno, porque tampoco mi padre se movía en aquel entonces en esas cosas, fue que nos sentamos con mi madre y con mi hermana e hicimos una adaptación ingeniosa de lo que a través de la yoga habíamos aprendido. Lo que yo aprendí en la yoga se lo enseñaba a mi madre y mi hermana, eran las discípulas en aquel entonces. Entonces, hicimos ejercicios de respiración para relajarnos, nos relajamos para concentrarnos y tratamos de conseguir una meditación profunda, tratando de serenar nuestra mente. Al cabo de unos 15 minutos vino en mí un deseo irrefrenable de escribir, una ansiedad tal que me llevó a poner un mensaje por escrito, que ni yo mismo lo creía, a pesar de que estuve en todo momento consciente, no hubo trance alguno. Pero sí, el deseo de escribir, inicialmente garabatos y luego el mensaje escrito, que decía sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen, ustedes le llaman Ganímedes, la luna de Júpiter, podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Cuando yo cogí el mensaje dije, ya me rayé. Esto es imaginación, es producto del ambiente de mi padre, todo lo que he escuchado, no puede ser tan fácil. Me molesté conmigo mismo para haberme prestado ese juego, y fue así que no quise darle mayor importancia. Sin embargo, el entusiasmo de mi madre y mi hermana hizo que se llamase a un grupo de amigos. Ellas se encargaron de hacerlo, y al día siguiente 20 personas, entre muchachos de 16 a 20 años, algunos amigos de mi hermano mayor, reunidos, se inició realmente la experiencia de contacto, porque volvimos a intentarlo y volvió a surgir un segundo mensaje, y en ese segundo mensaje, que me sorprendió, porque ya tenía prejuicios, para mí nada iba a ocurrir porque esto era cosa mía, sugestión, imaginación. En ese segundo mensaje nos invitaba para que fuéramos a 60 kilómetros al sur de Lima, pero fue porque mi hermano insistió en que nos diera una prueba. Decía el mensaje psicográfico de escritura automática o telepatía instrumentalizada, tal como lo entendíamos nosotros, que fuéramos pues a 60 kilómetros de Lima, al sur, a un lugar que se llama Chilca, porque allí el 7 de febrero de 1974, a las 9 de la noche, veríamos aparecer la nave. Para nosotros fue fiesta, para nosotros fue un campamento más, y a pasarla bien, porque nada iba a ocurrir. Quiero aclarar que la mayoría de los jóvenes, de las personas que nos acompañaban, era gente muy deportista. Algunos no precisamente participaban de la yoga, pero era un grupo bastante sano de jóvenes. Fuimos allí desde un día antes para observar el cielo, no fuera a ser que un meteorito, un satélite, un avión, o a veces el efecto de las nubes, cuando uno no tiene un punto de referencia, nos llevase a nosotros a malinterpretar un fenómeno por otro. Cuando llegó el día, a la hora indicada, y mientras que estábamos todos realmente distraídos, conversando, compartiendo unos con otros, pues detrás de la colina, a la hora indicada, esa vez fueron muy puntuales, aparece un disco, ¿no?, una lenteja luminosa, pues que se desplaza sobre el lado derecho, se quedó estable en el horizonte, y ya cuando el grupo comenzó a reunirse y todos a cotejar lo que estábamos observando, el objeto comienza a avanzar. Inicialmente creímos que la luz crecía, pero era que avanzaba, y se fue acercando hasta colocarse encima de nosotros. Pánico, terror total. Lo primero que pensamos fue en salir corriendo, pues algunos hasta me gritaban, Sixto, dile que se vaya. Yo les decía, pero si yo no sé ni cómo funciona esto, si lo último que hubiera podido pensar es que fuera real, y estaba encima de nosotros. En ese momento todos sentimos sensaciones extrañas, aparte del calor intenso, y a partir de allí se inició para nosotros algo que hasta en la actualidad sigue dándose.
Y lo que es más, cada hora, cada día que pasa, siempre me planteo aquello de, ¿quieres seguir? Y sé internamente que me dice, si tú quieres, corta. Si tú quieres, sigue. Eso viene de mi ser interno y en algunos momentos también sé que viene de ellos. Con ellos, una gran amistad, una profunda relación. Podría, no quiero decir que meter la mano al fuego, no lo metería ni por mí porque sé que fallo continuamente, pero sé que son gente buena. Y quizás, como decía pues el prestigioso Salvador Caicedo, en la oficina o en el edificio de apartamentos de los 100 vecinos hay solamente 2, o quizás solamente uno, pero ese uno es tan antipático que le hace la vida imposible a los otros 99. Y de ese es justamente el mensaje que vengo a hablarles. Ya todos ustedes conocen que durante los meses que siguieron a las primeras experiencias, ya no era yo el único que recibía los mensajes psicográficos, sino éramos 8 personas entre chicas y muchachos. Y nos dábamos el lujo de consultar las mismas preguntas, ¿no? Y recibir todos las mismas respuestas. A veces variaban en las palabras, pero el sentido era el mismo. Y tratábamos de que los mensajes fuesen, pues, siempre muy directos. Inicialmente nos faltaba imaginación para saber qué preguntar, pues no teníamos experiencia. Quisimos que mi padre participara, pero inicialmente él no creyó, y cuando él nos acompañó con un grupo de personas, pues ya muchos conocen la historia, pues y vio aparecer las naves, a él le chocó mucho y le produjo una reacción verdaderamente muy, muy peculiar. Él como que se adentró en sí mismo, confundido, quizás se sintió rechazado, despreciado por los extraterrestres, tantos años investigando los ovnis, y que fueran los extraterrestres que en vez de escogerlo a él, preparándose, investigando, fuera un grupo de muchachos, sus propios hijos y sus amigos, que sin mayor preparación, sin ningún mérito, venían a tener la experiencia de contacto. Si bien él había preparado el camino, él como que se apartó y un poco como que se encerró en sí mismo, ¿no? Y ahí hubo quizás un distanciamiento con mi padre. Con el tiempo, pues comenzaron a darse mayores experiencias, 1 o 2 veces al mes salíamos al campo, no necesariamente tenía que ser la experiencia de noche, había experiencias también de día, hemos llegado a ver las naves a las 9 de la mañana y hemos con el tiempo hasta llegado a tener contacto físico directo con estos seres a las 11:30 de la mañana, 14 personas en New Jersey, en los Estados Unidos, ni siquiera en Chilca, donde uno podría pensar, es que ese es el lugar, ahí tienen el aeropuerto. No, no, no es así. Depende más de la preparación de las personas que del lugar, aunque hay ciertas condiciones de carácter magnético, cosas que quizás para nosotros son difíciles de entender, que nuestro mundo está atravesado por líneas de fuerza, que las líneas de Nazca no son un aeropuerto, sino son líneas de fuerza que colocadas sobre el planisferio de la Tierra abierta sobre como una naranja, nos mostraría zonas, centros de poder o líneas de fuerza de nuestro planeta, según ellos. Pues, y estando en el lugar de por sí, se siente cosas especiales. He tenido la oportunidad de caminar las líneas, como también sobrevolarlas varias veces. Bueno, el asunto es que llegó, o sea, antes del contacto físico se dieron experiencias anteriores, experiencias quizás también las que para mí personalmente llegaron a producir una reacción muy poderosa y hasta comprometerme con estas cosas, como fue la experiencia del Sendra, de los pasos dimensionales, controlados técnicamente por ellos, y esto fue 3 años después, el 25 de abril de 1977, el cabo Armando Valdés del regimiento Rancagua de Chile, en la localidad de Putre, en Arica, muy cerca de la frontera con Perú y Bolivia, donde hay mucho contrabando y donde recientemente acaban de verse unos ovnis. Continuamente se ven en esa zona muchos ovnis. Pues este cabo chileno, en compañía de un grupo de soldados, pues que lo estaban observando, él se adentra a la luz, una luz que estaba sobre la colina, y al ingresar en ella desaparece, y al cabo de 15 minutos aparece detrás de todos ellos como si fuese materializado allí mismo, con la barba crecida de varios días y el reloj en el pechador adelantado en 5 días. Experiencia similar vivida en junio, inicialmente por mí, en la cual entré dentro de la luz. Primeramente estábamos caminando con el grupo, y teníamos todavía 2 kilómetros hasta llegar a un lugar que se llama La Mina, y en la conversación, pues de pronto me he desaparecido de ellos, me he encontrado parado en la mina y yo decía, ¿qué hago yo aquí? Estaba delante de esta semiesfera luminosa o media luna dorada y sale la silueta de un ser sin una forma definida, pero, o sea, o sin que pudiera ver el rostro o detalles de su cuerpo, simplemente era la silueta, con el brazo levantado, y en mi mente, con toda claridad, como si me hablaran al oído, capté que me decían,
ven. Y esta vez, y por 3 veces me lo repitieron, y fue una lucha muy intensa conmigo mismo, sentí mucho temor, hasta que ingreso a través de la luz, y pues vivo varios días en otro lugar, que no era Chilca precisamente, según este ser Oxal, de 1,80 m, con ojos marcadamente oblicuos, frente amplia, pelo lacio que le llega hasta detrás de los hombros, con un traje abolsado claro, con un cinturón y unas botas, y hacía gestos con las manos, en ningún momento movió los labios para hablar. Me dice que esta puerta dimensional es algo muy similar a lo que ocurre en diversos puntos de la Tierra, como si la Tierra energéticamente estuviese actualmente en la condición de un gran colador, porque alguna vez hubo un planeta entre Marte y Júpiter y ese planeta estalló, y la lluvia de fragmentos, los pedazos todavía quedan como el cinturón de asteroides, pero esa lluvia de fragmentos no solamente habría hecho de que gran parte de la atmósfera de Marte se perdiera en el espacio, dejándolo también bastante afectado al planeta Marte, sino que estos fragmentos habrían llegado hasta nuestro planeta estrellándose contra el escudo natural de nuestro planeta, que es la Luna. Por eso también estaría tan llena de hoyos. Y me decía este ser de que la Tierra atrapó 2 grandes fragmentos, 2 grandes asteroides que estuvieron orbitando alrededor de nuestro planeta por tiempo X, hasta que en determinado momento fueron acercándose y uno tras otro impactaron con nuestro mundo. Uno en el Océano Pacífico, dejando como huella del impacto la fosa del Pacífico de 11 kilómetros de profundidad, y la otra en la zona del Caribe, dejando como huella la fosa de Puerto Rico de 9 kilómetros. Eran núcleos de hierro. Liberaron radiación del centro de la Tierra y según ellos afectaron pues toda una capa energética, ya que líneas de fuerza, según ellos, que van de polo a polo, en esos precisos lugares, por la afectación que produce estos ingresos, que han hecho que la Tierra, observada desde el espacio por los astronautas, ya no solamente tenga forma de pelota achatada en los polos por la gravedad, sino en forma de pera. Pues las líneas de fuerza se enrollen y se formen vórtices, puertas dimensionales, umbrales en el espacio-tiempo, que no se abren todo el tiempo, valga la redundancia, sino que en determinadas condiciones, previas o posteriores a las tormentas, y que eso permite que muchas veces un avión atraviesa y aparezca en otro espacio-tiempo, quizás por breves segundos, por horas, y esto habría llevado, y una teoría todavía más audaz transmitida por estos seres, que nuestros antepasados en algún momento levantan la vista al cielo y ven un avión Phantom cruzando el cielo hace 11.000 años, y lo ven desaparecer también, y vuelve a aparecer, pues simplemente a 1987 o 1985, pues a veces simplemente un momento dejó de aparecer en las pantallas de radar, después volvió a aparecer. En estas ventanas o puertas que se abren, en algunos momentos no corren esa gran suerte de ir y volver y simplemente aparecer, ¿no? Y volver a aparecer, sino simplemente ya no vuelven a aparecer. En ese momento, según los extraterrestres, es que ellos, utilizando sus naves muy cerca de Puerto Rico, hay una zona precisamente no donde tenga una base, el Yunque, donde se estrelló una gran nave y Estados Unidos ha acordonado la zona, sino en el mar, donde generalmente sus naves nodrizas aterrizan a gran profundidad, inclusive en zonas mucho más profundas y en otras, pues submarinos atómicos que han querido seguir a estas naves nodrizas o llegar a estas bases submarinas a gran profundidad, tratando de evitar, o los satélites, o evitando estos submarinos atómicos, pueden resistir esa gran presión, su tecnología lo permite, mas no así los submarinos que han zozobrado. Pues, y desde allí sueltan los discos, las naves, y logran muchas veces rescatar a esta gente. Y la llevan consigo, no la devuelven. No la devuelven en algunos casos porque no les conviene, pasarían el resto de su vida metido en un laboratorio o en un cuartel militar, ya sea porque serían el testimonio vivo de la realidad extraterrestre e inclusive de que existen puertas dimensionales con las que Estados Unidos, desde 1943, desde el famoso proyecto Filadelfia, habría estado experimentando. Esas puertas dimensionales, según los extraterrestres, a partir de que ya quedó bastante afectada nuestra capa de protección energética, pues a veces simplemente en cuestión de meridianos o paralelos también se pueden abrir otras similares, e inclusive hasta en una casa particular se puede abrir una puerta dimensional muy pequeña por cierto espacio de tiempo, por la misma energía psíquica que niños, adolescentes o determinada persona con un cierto desarrollo, pues a veces de forma natural o inconsciente, lo proyecta. O sea, muchísimas cosas muy extrañas. En ese momento, pues 5 días allá, y cuando regreso habían pasado 15 minutos. Los 15 minutos suficientes como para que el grupo me vea a mí salir de la luz. No tenía la barba crecida en aquel entonces porque ni barba tenía 18 años y era medio lampiño. Pero fueron 15 minutos como los que estuvo el cabo Armando Valdés. Y fue 3 años antes, y de esto, incluso
la experiencia del contacto físico de la nave que aterrizó y de la cual fuimos testigos varios, pues que nos acercamos hasta el momento en el cual, en vez de ser uno de estos seres de Ganímedes, de Morlen, donde no hay vida natural, ellos mismos lo han dicho, es vida artificial, ellos dicen provenir de Orión, de estrellas distantes de nuestro sistema solar entre 300 y 500 años luz, cuando un año luz son 9.614 billones de kilómetros, casi 10 trillones de kilómetros, pues cantidades inimaginables, o sea que ni siquiera podemos imaginar recorrerlas, y que según ellos hace más de 20.000 años los nuestros llegaron a su actual ubicación en las lunas de Júpiter, donde establecieron colonias mineras. Pero no solamente vinieron por razón de establecer colonias mineras, sino que, según ellos, se produjo un cisma, se produjo no una rebelión, llamémosle como una tensión muy grande en su civilización, y no solamente en ella, pero podríamos decir que se materializó en esta civilización de los Oriones y determinó que un grupo relativamente pequeño de ellos fuera enviado a nuestro planeta en calidad inicialmente de trabajadores forzados, posteriormente deportados y finalmente prisioneros. Estos seres con el tiempo habrían perdido su corporeidad, su cuerpo físico, y habrían pasado a una condición de estar en una cuarta dimensión, algo así como que desencarnados estarían conviviendo con nosotros sin que nosotros ni siquiera pudiéramos percatarnos de ello. Ni siquiera nos percatamos todo el tiempo de que estamos en la tercera dimensión. Hay veces que llegamos al trabajo y decimos, ¿cómo vine? O a veces estamos en alguna parte y decimos, ¿hoy día desayuné? ¿Qué fue lo que almorcé? Ni siquiera estamos conscientes de que estamos viviendo muchas veces. Vivimos mecánicamente o por inercia. Pues según ellos, el ser humano tiene 7 vehículos, tiene 7 cuerpos. Aparte de un cuerpo físico, tiene un cuerpo astral, tiene un cuerpo mental inferior, un mental superior, un alma, un espíritu y un cuerpo esencial, que nos permite a todos y cada uno de nosotros tener acceso, porque existe dinámica de movimiento, movilidad, en un universo. Y he aquí que es interesante ver cómo con otros grupos de contacto hay una complementación de información, pues en un universo material de 7 dimensiones. Un universo que ha sido creado, según los extraterrestres, por seres de un universo que es mental. Esos seres crearon el universo material, como que nosotros somos parte del juego de su creación, somos algo así como sus hijos. Y la mayoría de esos planetas han sido no solamente creados, control de estos seres mentales que los han guiado, los han orientado, y estas civilizaciones, su desarrollo ha sido realmente demasiado guiado, y propiamente como que hoy por hoy difícilmente podían llegar a valerse por sí mismos o han llegado a hacer lo que este universo mental quiso de ellos. Y que aparte este universo septernal material y este universo eterno mental, existe un tercer universo que ni siquiera ellos aún pueden comprender, que es un universo esencial, o el universo, según los cabalistas, de la emanación, el universo interno, internal, espiritual, que habría sido el que emanó el universo mental, y el mental que habría creado materialmente al material, no simplemente lo habría creado mentalmente. Bueno, entonces de pronto nos encontramos, o me encontraba yo, a lo largo de todos estos años, e incluso a través de experiencias de contacto físico más directo, el hecho de subir a las naves, y conste que en la experiencia última, vivida en el año 87, y digo última tan directo porque a lo largo de 15 años he estado físicamente con ellos 8 veces, menos de una vez por año. Una cosa es ver naves pasar o atravesar experiencias Sendra, y otra cosa es verlos físicamente. 8 veces en 15 años. Y a lo largo de todos estos años, una preparación pero muy, muy intensa. Una preparación basada en lo físico, en lo mental y en lo espiritual, tratando de que en lo físico, desde esas técnicas de respiración que no por casualidad, llamemos que no ha habido casualidad, ya que estos mismos seres dijeron de que el contacto había sido inducido, había una programación, había un seguimiento, pero que en todo momento hubo respeto al libre albedrío, no hubo manipulación, porque yo lo busqué. Si bien crearon las condiciones para que se diera el contacto en el seno de mi familia, que pudo ser mi hermano, pudo ser mi hermana, pudo ser mi padre, o pudo ser quizás algún amigo que se vinculara a nosotros, me tocó a mí. Pero simplemente comenzaron a crearse las condiciones para ese contacto. Y así como nosotros sabemos, pasó en Perú, ocurre y ha ocurrido en muchísimos lugares. No somos ni el único ni el mejor grupo de contactos, somos un grupo más. Y estamos viviendo nuestra experiencia que muchas veces no la hemos podido entender tal como venía ocurriendo, sino hasta mucho tiempo después, cuando
quizás ya íbamos entendiendo, teniendo elementos de juicio para entender o observar desde la lejanía lo que nos estaba pasando. Pues en esas últimas experiencias de subir físicamente, inclusive en la última, de acompañarles a Morley, pues ellos me dijeron que fuese discreto. Yo cometí un grave error. Ante la presión de la gente de los grupos Rama del Perú, que me pedían, sí, cuéntanos cómo ha sido la experiencia y todo, pues sí, comencé yo, que le conté 2 o 3 cosas, y entonces después vino otra persona, inclusive mi esposa me comenzó a jalar la lengua, ¿no? Ni yo mismo me creía la experiencia, es que no la podía creer. Si yo me ponía a meditar sobre esa experiencia era para volverse loco, porque es tan lejos de lo cotidiano, a pesar de que estuve días de preparación, de ayuno, de cambios de, o sea, con una alimentación pero muy de crudos y todo, una preparación que ellos mismos me sugirieron, no para alucinarme o de pronto tener visiones de platos voladores de comida, sino porque realmente tenía que prepararme para estar con ellos, pues no para verlos a ellos, sino estar y vivir esa situación. Realmente en todo momento sentía el estómago en la garganta. Pero es difícil para una persona no solo vivir la experiencia, sino vivir después de la experiencia. Es bien difícil conciliar el hecho de seguir estando aquí, seguir teniendo la misma relación con las personas, seguir estando con la esposa, con los hijos, con todos, y saber que uno ha vivido eso. Inclusive que mi esposa muchas veces me preguntó, si estoy seguro que lo has vivido, mira, llega un momento en que verdaderamente uno se pone a pensar, pero claro, después uno mismo, en la medida en que lo va compartiendo, le sirve no solamente para ir recordando detalles, sino para ir entendiendo por qué de la experiencia y recordar de que sí, tuvo sensaciones, que sí se percató de tal cosa, que sí realmente buscó elementos de juicio que le permitieran estar consciente de ello. Pues en todas esas últimas experiencias se nos aclaró mucho más el panorama, por lo menos a mí. Ahí pude entender de que este grupo de seres deportados a nuestro planeta, no solamente los Oriones, pero precisamente más fueron ellos, habrían caído en un juego procedente de una entidad superior del universo mental. Esta entidad del universo mental es el famoso Lucifer que todos conoceríamos a través de leyendas, y ahí estaríamos concatenando las leyendas y los mitos, y que esta entidad del universo mental se habría permitido tomar, o sea, mientras que creó una suerte de tensión inicial en el universo mental, pues comienza a tratar de ganar también adeptos dentro del universo material y crea una situación como de rebelión frente al hecho de que las civilizaciones superiores, por lo menos las del universo mental, y las que han sido directamente dirigidas por los seres del universo mental, han tenido una evolución demasiado, podríamos decir, lineal, sin posibilidad a un libre albedrío. La idea, de pronto, de considerar un lugar escogido para una experimentación, donde pudiera desarrollarse una humanidad especial que tuviese un margen de libre albedrío muy grande, inclusive que pudiera desarrollar la fe y el amor. La fe directamente en la existencia no de un universo mental, sino directamente un universo espiritual. Una humanidad muy particular. Fue escogido un planeta sobre el cual ya se estaba experimentando, ya que habían 2 humanidades de colonos extraterrestres afincados en ella, nuestro planeta Tierra. La primera humanidad de origen extraterrestre se había instalado en la Antártida, cuando la Antártida estaba en el Ecuador. Ha variado mucho nuestro planeta, los llamados padres antiguos, con estaciones en medio de mares ácidos, en una época pues muy remota. Posteriormente seres instalados en lo que sería Groenlandia y el norte de Europa, con una mítica capital que también llega a nosotros legendariamente como Tulio Toyán de las leyendas nórdicas, los hiperbóreos, según el esoterismo, para que al final comience a barajarse la posibilidad ya de instalar una humanidad propia de origen natural, bueno, más que natural, sería producto de una evolución de especies, ya de experimentos anteriores, esporádicos y sueltos por allí, pero en gran parte un producto de desarrollo natural. Inclusive también habría la posibilidad de una intervención directa. Y esta vendría a ser la humanidad lemuriana, la primera raza, la raza negra originaria en nuestro planeta. Una gran nave, según los extraterrestres, la nave Edén, habría aterrizado en un lugar cercano al África, pues donde en esta nave precisamente se cogería de seres protomínidos antepasados del hombre, llevados al interior de la nave, y sobre ellos se habría experimentado genéticamente, buscando un tipo de raza especial, no precisamente los que habían, sino algo diferente. Y se les ocurrió un tipo de variedad de ser andrógino, que no prosperó en un mundo tan inestable y tan duro, difícil como el nuestro.
Entonces se produce una posterior intervención ya de tipo quirúrgico, haciendo a unos machos y a otros hembras definitivos. A estos hombres y mujeres, Adanes y Evas, porque eran varios, dentro del laboratorio de experimentación, estos 7 seres de un grado jerárquico, ingenieros genéticos o sembradores, pues estos seres les habrían transmitido aquella información de que, miren, de todo pueden comer, menos de cierta planta, de toda semilla, fruto o árbol, eran vegetarianos, pueden comer menos de cierta planta que está en el centro del laboratorio, porque si consumen de esa planta, pues morirán. Pero no van a morir porque nosotros los matemos, sino que es una planta con propiedades alucinógenas, es una droga, y el día que consuman de ella, pues produciría en ustedes una destrucción celular y se iniciaría un proceso irreversible de muerte que nadie podría tener. Entonces no consuman. Ellos naturalmente ni entendían nada, así que simplemente se limitaron a obedecer y no se acercaban a la planta. Pero uno de los 7 Elohim, Gadriel, no digo Gabriela por si acaso, Gadriel, no estaba de acuerdo con el asunto. Este médico extraterrestre, este doctor Jekyll o Mr. Hyde o Frankenstein de la antigüedad, consideró de que la ciencia no debe tener límites y él también en su afán de investigación y todo, se le ocurre reunirse aparte con los Adanes y Evas y les dice, miren, no le hagan caso aquí a mis aguafiestas de mis amigos, de mis compañeros, ustedes consuman nomás, sino como la ciencia avanza. Y la primera experiencia por consumo de drogas que registra la historia, según esta versión extraterrestre, pues habría sido de que cuando los otros Elohim se dan cuenta de lo que les pasó, porque los ven a los otros, pues con una baja de presión tremenda, no se cubren porque tengan vergüenza, sino porque sienten frío, pues a pesar que están cubiertos totalmente de pelo, pues entonces piensan de inmediato que un poco esa frase bíblica que está todavía muy actualizada, o sea que en este momento cobraría mucha actualidad. Las trazas del hombre son malas desde su niñez. Entonces echemos al hombre del paraíso, no vaya a ser de que ahora descubra que hay otra planta que son peores que esta y nos pueda hasta poner en peligro a nosotros. Su curiosidad puede ser mortal para nosotros, siendo ellos seres pues relativamente inmortales, sujetos a una vida mucho más larga que la nuestra. Entonces los arrojan y cuando después ellos se enteran de que el problema había sido su compañero, de quien jamás hubieran dudado, pues dejan al primer deportado que conozca la historia en nuestro planeta. El 7º Elohim se quedó aquí y los compañeros, pues, castigados. Y se fueron. Y cuando salen los Adanes y Evas y todos se encuentran que no son los únicos sobre la faz de la Tierra, se encuentran con una gran variedad de protomínidos y comienza una hibridación. Tiempo después, los Elohim tienen que regresar a recoger el compañero, quizás pues esperando que haya reaccionado, lo llevan y vienen a ver qué ha sido de los otros. Y empieza todo un seguimiento que llevará incluso a que algunas civilizaciones se instalen en nuestro planeta, pero se instalen aquí en la Tierra pensando de que nuestro planeta va a ser un planeta muy particular, donde los medios de comunicación pues serían quizás peligrosos, pensando en traer a un grupo de seres en calidad de instructores de una humanidad instalada, de una humanidad que ya estaba surgiendo, producto de una hibridación y mestizaje, la que sería la llamada humanidad atlante. Entonces existe esta humanidad y los envían a este grupo de disidentes con cuestiones más bien de cuestionamientos de tipo de la existencia de un universo espiritual, de un tercer universo que difícilmente es comprobable, ya que la entidad que había organizado todo esto era una entidad del universo mental que reconocía la existencia de su propio padre creador o entidad primordial del universo mental, que a lo largo de la historia humana la conoceríamos, según los extraterrestres, proyectada en la persona de un Krishna o proyectada en la persona de un Cristo. Y que esa proyección habría sido en gran medida un caso de bislocación. Si nosotros los seres humanos podemos bislocarnos, estar en 2 o 3 sitios a la vez, la mayoría de las veces no conscientemente, pero hay gente que ha desarrollado esas facultades. Imaginemos una entidad del universo mental que sí lo podía lograr, o que lo podía hacer fácilmente. Entonces se proyecta en determinado momento en nuestro planeta, que ha sido escenario de diversas intervenciones extraterrestres, las últimas tratando inclusive de corregir aquello que fue lo que se sembró aquí. Cuando vienen estos seres, en vez de tornarse hace unos 25.000 años los verdaderos instructores de la comunidad de los atlantes, híbridos mestizos, criollos, de extraterrestres y seres humanos en nuestro planeta, pues al contrario, encima perjudicaron y la humanidad habría perdido una gran oportunidad. Entonces, siendo nuestro planeta una trampa mortal para seres aparentemente inmortales, acostumbrados a vivir miles de años, porque sujetos aquí en nuestro planeta, el oxígeno, pues la misma atmósfera, la influencia de nuestro sol, todo eso determina un mayor envejecimiento más acelerado y estos seres habrían desencarnado, perdido sus vehículos físicos,
y se quedan aprisionados en nuestro mundo. Y se instala lo que se llama el gobierno interno negativo del planeta. Un grupo de seres invisibles que manipula psíquicamente a la humanidad y que inicia una lucha, una guerra contra la humanidad, impidiendo de que el hombre, la humanidad que está programada en cierta medida a llegar a ser un ser que llame la atención porque es un proyecto humano, un proyecto diferente. Se busca una civilización que logre lo que las demás otras civilizaciones que han recibido una guía o se han ido desarrollando a partir de seres provenientes del universo mental, pues no han logrado. La mayoría de las otras civilizaciones han llegado hasta una sexta dimensión, por lo menos en el universo que nosotros conocemos. Y hablemos de un universo local. Ellos dicen que nuestra galaxia, la Vía Láctea, pues tiene un orden jerárquico. Los seres, los 24 ancianos de la galaxia, esos son esos 24 seres que de alguna manera estarían mencionados en el Apocalipsis de Juan, serían el gobierno de todos los mundos más evolucionados de nuestra galaxia, la Vía Láctea, con sus 100.000 años luz de diámetro y 100.000 millones de galaxias, de estrellas, perdón. Estos 24 ancianos son la cabeza de un grupo jerárquico compuesto por sembradores, ingenieros genéticos, vigilantes y guardianes, instructores, diversos tipos de seres que intervienen en planetas como el nuestro. Nuestro planeta sería diferente. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, junto con otras, gira en torno a una nebulosa principal, que es la nebulosa de Andrómeda, la M31, en donde existiría otro gobierno, y estos 24 ancianos estarían representados en este Consejo de Andrómeda, el Consejo de los 9, y esta relación propiamente de seres superiores le llaman ellos la Hermandad Blanca de la Estrella, identificada precisamente con la clave 33, que es la estrella de 6 puntas, símbolo de Maguen David, símbolo estandarte de guerra que utilizó David, pero que ya era un símbolo muy antiguo y que representa una segunda ley universal, el principio de correspondencia, así como es arriba, así es abajo. Las leyes que regulan el universo también regulan el microuniverso de cada individuo. Entonces, podríamos decir que estos seres, ¿no?, estos 24 ancianos son los que disponen misiones de intervención en planetas como el nuestro. La Tierra habría sido encargada de ello, pero ni aún los 24 ancianos, ni los vigilantes, ni guardianes, ni instructores pueden pasar de una sexta dimensión y su avance es muy lento. La idea era desarrollar una civilización, seres quizás pequeñitos y humildes en un inicio. La Biblia dice el hombre creado poco menos que un ángel, pero para sentarse al lado de Dios. En este caso, seres que pudieran ocupar la séptima dimensión, que pudieran llegar a una cristificación, entendiendo el concepto crístico como un estado de conciencia superior. Pudiendo nosotros no solamente llegar a vencer esta influencia negativa, sí, estamos en un juego de fuerzas, en la cual se instaló acá un gobierno interno negativo, queriéndonos ayudar, pero inicialmente no era un gobierno interno negativo, simplemente un grupo de seres que debían corregir posturas de disidencia, de negatividad, de intolerancia en la que habían caído, y que a la larga ya venían con la oposición al proyecto de una humanidad basada en el amor, basada en la fe, basada en una serie de conceptos muy superiores, que rápidamente pasaría por encima de todos estos seres, de todos estos Oriones. Y entonces se tiene que enviar a una misión como de paso, para equilibrar fuerzas, y se instala un grupo de voluntarios en nuestro planeta, constituyéndose los llamados, o la llamada Hermandad Blanca, o la jerarquía oculta. Este grupo de extraterrestres también al poco tiempo están sujetos a las influencias de nuestro mundo y también pasan a una cuarta dimensión, simplemente desencarnan. Y parece como que allí encontramos en el capítulo 6 de Efesios aquello que Pablo dice: porque la guerra del hombre no es contra seres de carne y hueso, sino contra altas jerarquías celestiales infernales que tienen mando y autoridad sobre este mundo oscuro y confuso. En este caso, estas entidades, estos Oriones e inclusive esta entidad mayor del universo mental, el universo eterno, Lucifer, han creado ellos, aquí en nuestro mundo, entidades a través de su propio poder mental, perdiendo mucha energía y necesitando recobrar energía, para lo cual comienzan ellos una operación bastante agresiva, negativa, utilizar a grupos humanos, inclusive a estas entidades creadas por ellos, para nutrirse de energía. Inclusive, pues ahí entra el asunto, en algunos casos sí, se trabaja con la sangre, porque la sangre contiene, el alma contiene una vibración de energía, de información, es mucho lo que la sangre podría ofrecer para estas entidades. Y entonces algunas de ellas sí trabajan, pero son las pocas. Y tenemos que hablar que este gobierno interno negativo, compuesto por estos extraterrestres
una especie de zona fantasma, si lo habláramos en términos de ciencia ficción, pues manipula a un cierto sector de la humanidad, a seres humanos que se dejan llevar por las bajas pasiones o que no tienen fuerza de voluntad, y muchos de ellos vinculados a la política, la religión, la economía, y es esa gente la que a veces hasta creyendo que le está haciendo un favor a la humanidad, pues siembran el caos, la negatividad, inclusive la tensión mundial que existe. Y el gobierno interno positivo del planeta estaría tratando de ayudar a que la humanidad avance, pero sin hacer por nosotros, inclusive los que vienen de afuera, que en este momento habrían tratado de crear como una cuarentena en nuestro planeta y evitar que cualquier otra civilización ingrese, ya que nos estamos jugando nuestro futuro. Y hay algunas otras civilizaciones que habrían tomado partido, que estarían en cierta simpatía o que nunca llegaron a definirse realmente sus propósitos y estarían todavía pensando en apoyar a los Oriones e inclusive facilitarles cuerpos para salir de nuestro planeta. Ellos no pueden tomar cuerpo simplemente porque todos nosotros tenemos un nivel de evolución o nivel vibratorio tan bajo que no pueden encarnar en nosotros. Entonces, muchas veces buscan aquellas personas que nosotros reconocemos como santones o como santos para tratar de meterse, y esas personas son las que generalmente la tradición nos cuenta de que eran acechados por los demonios que querían y los tiraban al suelo y todo, y eran santos y naturalmente no cedían, pero trataban de meterse en el cuerpo de ellos, o sea, trataban de, y si no directamente a través de las entidades creadas por ellos mismos. Ahora, todo esto es gran parte de una historia que según los extraterrestres existe y es realmente nuestro gran problema, porque nosotros somos totalmente inconscientes de ella. O sea, no sabemos que estamos en medio de una gran batalla psíquica en la cual la humanidad en determinado momento no solo tiene que demostrar que el proyecto, que en algún momento se reavivó, pero sin cometer ellos el grave error o sin realizar las cosas tal como estaban previstas o como se hacían en otros planetas, o sea, en épocas como los sumerianos, bajar con sus naves y formar pequeños kibbutz, en aquel entonces ciudades-estado, donde los patesis o los guías espirituales, estos extraterrestres, enseñaran a la gente y en un determinado momento ellos pudieran marcharse dejando que la gente se organizara por sí misma, porque habrían mutado, habrían perdido realmente gran parte del conocimiento que existía antes por destrucciones atraídas por negatividad, ya que la actitud mental en todo esto también influye. Y en Sumeria falló porque se alentó tal dependencia que al final, cuando la idea era dejarlos solos, la humanidad no podía avanzar por sí misma, ya estaban apoyados en estos guías espirituales a la vez que materiales y se caía en el juego de siempre. Se probó hasta en el tiempo de los incas llevarse a una pareja de campesinos adolescentes, instruirlos, Manco Cápac y Mama Oyo, y devolverlos después, como hacerlo también con el tiempo de los egipcios, preparar gente de nuestra propia idiosincrasia, de nuestra propia gente, llevarla, instruirla y devolverla, ¿no?, preparada. Pero aún así, fácilmente la humanidad perdía el conocimiento se distorsionaba, y además el gobierno interno negativo se las ha ingeniado para, a lo largo de la historia de la humanidad, destruir todos los grandes archivos de información, desde la gran biblioteca de Alejandría hasta de los depósitos de equipos en el Cusco, los libros durante la Inquisición y hasta durante el fascismo alemán. Todo cuanto al hombre le puede dar una pista del origen, del proyecto que existe, de las esperanzas, de lo que significa realmente el proyecto humano. Desde el universo mental se gestó la posibilidad de acceder al pedido que hacía esta otra entidad luciferiana o Lucifer, como le queramos llamar, de que hubiese un mayor margen para el libre albedrío. La idea era probar en el universo material, que no fueran entidades del universo mental las que dirigieran, pues como si fuesen niñeras, hasta muy desarrolladas las civilizaciones, sino que una civilización se le dieran pautas o se le ayudase, pero así muy esporádico, y se le dejase avanzar. A la larga, pues hubo después, como digo, celos o actitudes que son verdaderamente increíbles de entidades tan evolucionadas que han llevado a que hoy día nuestro mundo sea mayormente en la situación que se encuentra. También he estado, perdonen si tengo que resumirlo, porque tampoco no voy a poder extenderme. Quiero también aclarar, por ejemplo, que desde que se inició el contacto de la misión Rama en 1974, se difundió aquí en España y a nivel mundial a través de un libro del periodista Juan José Benítez, quien fue testigo presencial de un encuentro programado con anticipación a través de un mensaje psicográfico recibido por mi hermano Carlos.
Al principio nosotros recibíamos mensajes psicográficos, pero poco a poco comenzaron a hacer mensajes mentales, o sea, casi sentir lo que debíamos hacer, aunque también nos podíamos sentar a recibir comunicación. Las comunicaciones, con el tiempo nos dimos cuenta que no podíamos recibirlas cuando queríamos, dependían más de ellos que de nosotros. Pero llega un momento en que uno siente cuándo están ellos del otro lado, y es una comunicación más bien telefónica. No nos pueden obligar a recibir comunicación. Y si en algún momento uno sentía que la comunicación era como necesaria o como que habían condiciones de comunicación y estaba ocupado, tenía algo que hacer, pues simplemente la posponía hasta un mejor momento, o sea, hasta nos permitíamos ese lujo. En ningún momento estábamos nosotros con esa vehemencia de no, hay que recibir comunicación. No se hacía ni todos los días ni a cada instante. Las comunicaciones eran muy precisas, contestación a preguntas muy generalmente también pues directas. Y con el tiempo nosotros comenzamos a ir encontrando un patrón en las comunicaciones que nos permitiera reconocer cuándo los mensajes son reales y cuándo no lo son. En base a que cometimos muchísimos errores. No teníamos información, no teníamos nadie que nos orientara, no se hablaba fácilmente de todas estas cosas. Entonces, en aquel entonces comenzamos nosotros a ir viendo qué era lo que era común en los verdaderos mensajes. Primero, que quien recibía el primer detalle de todo buen mensaje, que quien lo recibía fuese un buen antena. O sea, fuese una persona equilibrada, sana, física, mental y espiritualmente, personas desequilibradas, personas que no tenían realmente salud física, no podían concentrarse para facilitar y crear las condiciones de disponibilidad para el contacto. Inclusive una persona que no estuviese equilibrada mentalmente, pues fácilmente podía meter parte de lo suyo y la comunicación pues venía muy contaminada de mentalismo, como le llamamos nosotros. Inclusive si la persona estaba en grandes angustias espirituales o crisis, ¿no?, difícilmente también podía conectarse. Un buen antena tenía que ser una persona disciplinada, no solamente sana y equilibrada, una persona disciplinada, porque una persona que era indisciplinada no podía, en este caso, recibir los mensajes. Y eso vimos que era muy útil la preparación que nosotros seguíamos a partir de lo que habíamos incorporado de la yoga. Los ejercicios de respiración, relajación, concentración, meditación, alimentación natural, gimnasia psicofísica. No consumíamos ningún tipo de estimulantes, no fumábamos, no tomábamos. Teníamos una vida verdaderamente bastante metódica y disciplinada para ser jóvenes. Y a nivel también mental y espiritual tratábamos nosotros de saber de que si bien nos alimentamos a través de lo que vemos y escuchamos, dejar de determinado tipo de programa de televisión o de cine, no dejar de ver televisión ni cine, pero sí por lo menos escoger mejor lo que nosotros teníamos por responsabilidad propia de no ir alimentando su consciente basura. Pues así manteníamos nosotros una preparación y esa disciplina era necesaria, humildad de la persona para canalizar los mensajes y no creer de que él era el mensaje o que éramos seres superiores. Y todos esos requisitos pues de un buen antena y el primer requisito de una buena comunicación, un buen antena. Después que los mensajes tenían que ser coherentes y lógicos. Había cada mensaje tan incoherente y lógico. Por ejemplo, aquel mensaje que decía que detrás de la Luna habían 14 millones de naves para rescatar a 144.000 elegidos en la Tierra. Pues ¿cómo iban a haber 14 millones de naves para llevarse a 144.000, ni que se los llevaran por pedazos? Pues, o si no, no tendría sentido que hubiera tanta nave, ¿no? O aquellos mensajes que buscaban adular, que no, diciendo, entre todos los seres del universo los hemos elegido a ustedes porque son lo mejorcito que hay. Pues, ¿cómo nos va a venir a decir un ser superior, supuestamente, ese tipo de cosas? O tampoco desprecio, ¿no? Oigan ustedes, basura de este planeta, ¿no? Tampoco, pues ese tipo de cosas que ya poco a poco nosotros sabíamos que no podían ser mensajes. Mensajes coherentes y lógicos. Mensajes que tenían que ser positivos y de alternativa. Esos mensajes catastrofistas, negativos, que no presentan alternativa alguna, no podían ser mensajes reales. Tampoco aquellos mensajes que no tuvieran algún contenido atemporal. Aquellos mensajes que uno los lee y siempre que los lee le dice algo nuevo. No mensajes de hojas, que muchas veces nos encontramos, que es el arte de escribir mucho y no decir nada. Pareciera el examen de un muchacho que no estudió la lección, ¿no? Y le piden que hable sobre los Pirineos y le habla pues hasta de los mamíferos y de los mamuts y de quién sabe qué. Y le llena 4 o 5 páginas y el profesor ya le pone una nota probatoria simplemente por haberse dado el trabajo de perder el tiempo, ¿no? Pues así, esos mensajes que hablaban de mucho amor y no decían nada, realmente nada rescatable y que se repetían, no podían ser mensajes verdaderos. Lo más importante es que los mensajes tenían que ser corroborados. Pero aún incluso una comunicación se comprobara o se corroborara con un avistamiento relativamente cercano a una hora indicada, con anticipación, varios testigos, o a través de un hecho anticipado
anunciado con anticipación, pues podía sí confirmar de que había habido comunicación, pero no que el contenido del mensaje fuera real. Eso tendría que después ser analizado a través, en este caso, de razonamientos, buscando la coherencia, buscando pues la verdad del mensaje. Sabíamos que había habido comunicación, pero veamos si lo que se trasladó al papel, si lo que se recibió en ese momento, pues está bien canalizado. Y así, poco a poco, fuimos ganando experiencia en los mensajes y nos fuimos dando cuenta que habían mentalismos típicos, incluso en algunos grupos rama e incluso en otros grupos de contacto que no eran rama, veíamos que ocurrían fenómenos pues bastante peligrosos, aquello de las almas gemelas, que de pronto alguien comenzaba a recibir de que tal persona era su pareja cósmica y que en otra vida habían estado unidos y que ahora volvían a unirse, algo así como intercambio de parejas a la americana bajo el aval de los extraterrestres. Y eso terminaba en una degeneración, eso era terrible. O de pronto que comenzaban a repartirse pues reencarnaciones famosas, y ya no era el tratar de pensar de que uno tuvo en su árbol genealógico algún familiar célebre de sangre azul, sino la idea era ver si en mis reencarnaciones anteriores qué personaje célebre fui, ¿no? Y ahora pues naturalmente soy la consecuencia de todo ello. Pues ese tipo de cosas comenzamos a verlo muy continuo y poco a poco se ha ido controlando, superando. Volviendo a aquello de Misión Rama, cómo se extendió también aquí en España, y es importante hacer ciertas aclaraciones. En el año 74, Benítez, después saca las noticias aquí en España. En el año 75 publica su libro de Omnis SOS a la Humanidad. En el libro de Omnis SOS a la Humanidad hay confusiones, no de mala intención por parte de Juanjo, porque él no solamente nos entrevistó a nosotros, entrevistó también a mi papá. Y mi papá un poco como que, bueno, pues queriendo también un poquito de publicidad del IPRI, le dijo de que sí, que aquí en el IPRI hay un grupo de investigadores que están trabajando y creando, pues acá hay todo un laboratorio de experimentación psíquica y una cosa así, ¿no? Pues no había ningún laboratorio en el comedor de la casa de mi papá, nos sentábamos a recibir comunicación, nada más. Y no éramos miembros del IPRI, simplemente éramos un grupo, ¿no? Que ya en ese momento, a partir de la experiencia del contacto físico, habíamos tomado el nombre de Misión Rama. Porque cuando se da el primer contacto físico, que la nave baja, no es precisamente un ser de Morlen, de Ganímedes, uno de estos Oriones, de 1,80 m, el que desciende, sino es un ser de más de 2,5 metros de altura, que decía provenir de un planeta de Alfa Centauro, pues, y que toda la transmisión de comunicación fue mental. La apariencia era más bien como de un europeo, de un nórdico, ¿no? Pero sin barba, y la comunicación fue mental. Entonces, mi padre y otras personas del IPRI que nada sabían de lo que había sido la génesis de nuestro grupo, también le contaron a Juan José, pues a Benítez, las informaciones de todo esto, y él hizo una recopilación de todo y no hay muchas cosas que no son exactamente así. Y por ello, nosotros comenzamos a sacar opúsculos de nuestro grupo, ¿no? Comenzamos a sacar pequeños reportes, inclusive en algunas revistas en Perú, sacamos algunos artículos contando nuestra historia, y así comenzaron a surgir impresos que mandamos a circulación. Del año 75, pues cantidad de gente joven de aquel entonces nos llegaba con el cartero, cajas de galletas, pues allá las cajas de galletas de Perú son de este tamaño, entonces con cartas. Pues nuestro presupuesto de muchachos que estábamos en la universidad, pues no nos alcanzaba, ya. Algunas veces hacíamos algunos trabajos con algunos familiares o en alguna oficina, pero no nos alcanzaba para poder pagar toda esa correspondencia, entonces teníamos que escoger concienzudamente a qué carta contestar, ¿no? Lo cogíamos así y a ese le contestamos y le enviamos el resto, ¿ya? Decían, por favor, reúnelos, ¿ya? Bueno, más o menos que estuvieran cerca, había que ver los mapas de España, a veces ni nos preocupábamos y le decíamos, oye, tú de Bilbao, trata de acercarte a la gente de Sevilla, que debe estar muy cerca tuyo, ¿no? Para que te relaciones. Y después nos venía la carta, oye, que nos está muy lejos esa gente. Ya, bueno, ya había que revisar más detenidamente el mapa, ¿no? Pero comenzó a funcionar así. Y les enviamos nuestros opúsculos, nuestra información, la que con nuestros recursos económicos muy exiguos, porque el IPRI mayormente siempre se mantenía al margen de ello, y tampoco el IPRI es una estructura económica muy fuerte, una agrupación, pues, que como un país como el Perú, pues, tiene muchísimas limitaciones. Entonces, comenzamos a recibir cantidad de correspondencia, comenzaron a formarse cantidad de grupos por correo, y entonces, ya en el año 76, cuando los grupos ya estaban trabajando, recibí una invitación de Misión Rama, de un grupo que se había conformado allí en Madrid, para que viniera aquí a España en 1976 a darles algunas charlitas y que les hablara de nuestras experiencias en Perú. Entonces, que él se iba a poner de acuerdo con toda la gente, ¿no? Para pues reunir los fondos y enviar un pasaje para que
me invitaron a mí para que yo fuera el que viniera, porque mi hermano ya vivía en el Brasil, tenía una beca y estaba estudiando en la Universidad de Sao Paulo en el Brasil. Entonces, de pronto recibo una carta en la cual este hermano estaba, pero nosotros nos decíamos hermanos, pues este amigo del grupo, pues que estaba muy triste porque había hablado con la gente del grupo y le había dicho que no necesitamos ningún peruano que venga acá a enseñarnos cómo se hacen las cosas. Entonces, su esposa me contó en la carta de que él estaba dispuesto a vender los muebles con tal de que viniera para que aclarara las cosas, para que aquí la gente no se disparara por su sitio. Yo dije, mira, poco es lo que te puedo ayudar porque realmente yo en estas cosas no sé nada. Hemos vivido la experiencia y aún ni siquiera comprendemos lo que estamos viviendo. Lo único que sé es que es bueno. Y te puedo decir que no es que haya fe en estos extraterrestres, y creo que hay más fe en el proceso, en lo que sentimos. Porque esto no puede ser una religión, no podemos creer en ellos como creemos en Dios. Lo que sí tenemos que pensar que hay un plan cósmico y que ellos no son ajenos a esto. Y pues no hay que ser un gran erudito, un gran, pues una mente muy evolucionada para darse cuenta que en la Biblia continuamente hay menciones de estos seres. Entonces, ¿por qué no pensar que están con nosotros desde siempre y nos quieren dar una mano para evolucionar? Pues, pero yo no te puedo ayudar mucho y mira, si vas a vender los muebles y vender la casa para que vaya, pues no tiene ningún sentido. Mira, yo no iría en esas condiciones. Él se puso muy triste, eso le afectó mucho, hasta casi como que se alejó un poco de todo esto, pero él consideraba que era necesario. Y no pude venir a España en aquel entonces. Quizás hubiese sido útil, no lo sé. Entonces comenzamos a saber que comenzaban a aparecer grupos rama de personas que, a partir del libro de Benítez, y si a veces sin mayor información, pues con mucho entusiasmo decían, somos grupo rama, ¿no? Y se ponían a hacer lo suyo. Y a algunos les salía bien, otros les salía mal, otros no conseguían nada, algunos tuvieron avistamientos, algunos sí tuvieron experiencias. Interesante saber lo que ocurrió en La Coruña, con algunos grupos de Galicia, algunos grupos en Bilbao, pues comenzaron a tener sus propias experiencias a partir de un esfuerzo. Pero esos eran los grupos que generalmente comenzaron a escribirnos un poco más de humildad en ese sentido, compartiendo sus experiencias, queriendo saber más de nosotros. Era comprensible que no todos, la mayoría de muchachos no tenían tampoco recursos algunos para podernos invitar, aunque la gente de Madrid sí era la mayoría gente mayor. Pues, y así, hasta que en el año 79 viajó una persona, un señor español que había leído esto, y muy entusiasta, va y me invita para que venga a España. Pues tuve que pedir vacaciones de mi trabajo, estaba trabajando en el banco en aquel entonces, y fue la primera vez que vine a España. Y entonces comenzamos nosotros una cierta difusión con muchos errores, con mucha inexperiencia, con mucha inmadurez. ¿Y qué es lo que ha llevado a que la misión, que se formaran grupos Rama y que se dirigiera la misión Rama en España? Pues me recuerdo que en aquella ocasión, en 1979, en el Banco Cantábrico de la ciudad de León, había en la plaza 5.000 personas que querían escuchar la conferencia que iba a dar. Pues yo, caramba, todavía pues no tenía tanta experiencia como para mandarme a 5.000 personas. Y estaba yo al principio de la plaza, así que habían 5.000 personas delante mío y no podía llegar. Entonces este señor, Benito Robles, pues me dijo, mira, espérate aquí que yo voy a ir a abrir paso. Entonces se metió por todos lados a buscar y pasaron como 15 minutos y yo solo. Entonces venía mucha gente y me veía ahí sentado, acostado a un auto y me decía, oiga, ¿qué cosa hay ahí? Bueno, parece que hay una conferencia de ovnis. ¿Ya? ¿Y quién la va a dar? Yo, pero todavía no puedo llegar allá. Entonces, bueno, se reían, yo estaba ahí esperando, al cabo de 15 minutos vienen a recogerme, pasamos ahí en medio de la gente, pues, y vimos la conferencia. Fue un éxito tremendo. Al día siguiente, los de la editorial Everest se reunieron conmigo y me trajeron un sobre en blanco con un cheque en blanco. Me dijeron, Sisto Paz, mira, queremos que nos des tú los derechos de autor de un libro, ya, porque esto es muy importante, aquí la gente le interesa mucho, le va a gustar mucho. Mira, aunque no lo hayas escrito, te ponemos una secretaria, se la dictas, ¿ya? Y mira, aquí el cheque y todo eso. Pues yo en ese momento, quizás en mi idealismo, en lo que sea, yo actué conforme a mi conciencia. Le dije, yo no le puedo poner un precio a algo que no me pertenece. Gratis lo recibí, gratis lo tengo que compartir. El día que yo escriba algo, pues espero no tener que venderlo. Yo sé, pues, hombre, no seas ingenuo, ¿cómo vas a sacar algo gratis? Mira, trataremos de hacer el intento. Algún día lo podemos hacer, algún día que sea necesario hacerlo. Y recuerdo que en el año 84 estuve pasando en Perú una situación económica muy mala, pero muy mala, y yo no le informé de esto a ningún grupo Rama ni nada, pero la pasé tan mal que en ese momento pensé, porque había recibido encima, como una tentación de esas sutiles que a veces ocurre, pues en un término de 2 meses, nuevamente 2 cartas de 2 editoriales de España, en la cual me pedían si estaba interesado si estaba interesado en que me publicara un libro allá, que me lo publicaban y que después me iban a dar tantos porcentajes. Entonces en ese momento la situación económica ahí
realmente me llevó y me puse a escribir el libro. Cuando estaba a la mitad del libro, lo escribí en un mes. Pues cuando estaba en la mitad del libro dije yo, ¿pero qué voy a hacer? Ni hablar, no me puedo permitir. Y en esos días se arregló la situación y ya no tuve que de ninguna manera pensar en venderlo. Pues esto era el año 83. ¿Ya? Y tuvieron que pasar 2 años, pues para que con todos los grupos Rama lo financiamos, pues juntando pues peseta tras peseta, ¿no? Hicimos actividades, proyecciones de películas, almuerzos vegetarianos en todos los países donde había un grupo Rama y con los que estábamos ligados por carta, y se pudo reunir el dinero suficiente para sacar este libro. No es propaganda porque no se vende, así que no lo van a encontrar. Y desde el año 85 que salió publicado han salido 2 ediciones, una en el Perú, ¿no? En la parte posterior, claro, no lo pueden ver desde acá, o desde donde se encuentran, dice, este libro no será vendido. Pues es bastante curioso, pero el libro comenzó a expandirse y el libro incluía una hojita que decía, se autoriza la reproducción total o parcial del libro siempre y cuando no sea para su venta, cosa que usualmente no ocurre en los libros. Entonces, y sabíamos que de cada libro se hacían 100, 200 fotocopias y mucha gente lo tenía, muchas veces pagando solamente el costo de las fotocopias.